Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Finanzas a la Carta. El día de hoy con un invitado muy especial, una persona que tiene muchísimo conocimiento y que voy a tratar de aprovechar al máximo su presencia aquí en nuestro set. Se trata de Santiago Alaman. Santiago no solo es un profesor universitario, también es un gran comunicador financiero, inversionista activo, participa en inversiones de inmuebles y empresas privadas. Y ha desarrollado un ecosistema educativo completo que incluye masterclasses, cursos online y herramientas prácticas que han ayudado a miles de personas a tomar el control de sus finanzas y multiplicar su productividad. Lo que hace único a Santiago es su capacidad para democratizar el conocimiento financiero. Ha tomado conceptos complejos de inversión, ahorro y productividad y los ha convertido en estrategias prácticas y accesibles para todos sus seguidores. Su enfoque combina el rigor académico con la experiencia práctica de alguien que realmente invierte y maneja sus propias finanzas, ofreciendo no solo teoría, sino herramientas completas para la transformación personal. Y el día de hoy quiero aprovechar su presencia aquí en el estudio para poder extraer su conocimiento en este concepto que él ha llamado el Pop Business, que son las anécdotas de compañías en donde podemos aprender cosas para aplicar en nuestro día a día y en nuestro negocio. Así que acompáñenme en este capítulo especial de Finanzas a la Carta. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos, muy contento de estar aquí contigo hoy día. No, te lo juro que yo estoy muy contento. Una de las preocupaciones que debo confesarte que tenía es cómo aprovecho el tiempo contigo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Porque eres una persona tan polifacética, con tantos temas tan interesantes que te gustan y en los que te desenvuelves, que de verdad tengo muchas preguntas que hacerte de mucho, pero el tiempo es corto y quiero enfocarme un poquitico y aprovecharte. Así que antes de que empecemos, te quiero comprometer a que nos veamos de nuevo en el programa. Me parece perfecto. Nos veremos prontamente de nuevo. Vamos a arrancar así, ¿no? No te voy a invitar al final, sino que de una vez te estoy arrancando, te estoy invitando a un nuevo programa. Hay un concepto que me parece bien interesante para discutir contigo el día de hoy y tiene que ver con el pop business. Creo que es un concepto que tú mismo has presentado, que me parece súper interesante, súper innovador. Me encanta el nombre a propósito, el pop business. Así que quiero que comencemos por ahí. Defínenos, por favor, ¿qué es esto de pop business? Mira, el pop business evidentemente es un concepto que más o menos inventé yo, pero que tiene que ver con todos aquellos aspectos de los negocios que los hacen entretenidos, aquellas anécdotas que tú dices, oh, qué interesante cómo esta empresa logró esto, qué interesante cómo esta empresa le dio la vuelta e hizo algo distinto, y que obviamente te genera a ti, el día de mañana, una forma de quedarte pegado en la historia y interesado en los negocios. Entonces podríamos decir que el pop business son esas anécdotas especiales de triunfo, de redención, de éxito que tienen las compañías y que te dejan alguna moraleja. Te dejan una moraleja. Lo que antiguamente, por ejemplo, en la academia, muchas veces tú vas y escuchas en Harvard, se hacen casos de estudio de Harvard. Bueno, lo mismo podrías decir. Los casos de estudio entretenidos para toda la gente que hoy día nos escucha son casos pop. Casos pop del nuevo negocio. Bien, sé que tienes un amplio repertorio de casos de pop business, así que coméntame en qué estás en ese momento, cuál es uno de los últimos que te haya llamado la atención. Mira, uno de los que me llamó mucho la atención y que partimos conversando hace un rato atrás, pero te lo puedo contar, es la historia que está detrás de esta película nueva que salió de la Fórmula 1, sí, que es la famosa película Fórmula 1, la película con Brad Pitt. Muy buena la película. Es una película fascinante, pero no por lo que ocurre en la pantalla, que además de ser muy entretenido, es por lo que está detrás. La historia de cómo armaron esa película es brutal. A ver. Imagínate el siguiente caso. Cuéntame. Londres, 2023. Apple tiene una división de Apple TV, que son los que hacen las películas, los que tienen las series de televisión, y dicen, vamos a hacer una película, pero la vamos a hacer distinta. A diferencia de lo que está haciendo Disney, que está grabando todas sus películas de Star Wars y todas esas cosas con una pantalla verde, con actores en un set, la vamos a grabar de verdad. Vamos a hacer una cosa que no están haciendo nadie hoy en día. Vamos a tomar nada menos que a Brad Pitt, vamos a llamar a Kosinski, que es el director de Top Gun, la película esta que se hizo muy famosa con Tom Cruise, los vamos a llevar en la vida real a una carrera de la Fórmula 1 y los vamos a grabar en vivo con 150.000 personas. Dios mío. Pero espérate, para poder hacer eso, vamos a tener que crear
unas cámaras especiales de IMAX que son capaces de desmontarse en 10 minutos. Porque ellos van a grabar, los vamos a desmontar y la carrera de verdad va a empezar a correr. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Y estos productores de Apple le dicen, perfecto, pero vamos a tener que conseguirnos sponsor para esto. Ya, ok, ¿quién está dispuesto a hacer esto? Y de repente algunas manos se empiezan a levantar, empresas que tú conoces, Tommy Hilfiger, Kentucky Fried Chicken, Expensify y otras más dicen, yo estoy dispuesto, yo voy a poner plata. Marriott, los hoteles, ni un problema. Y hasta ahí, bien, entretenido, quieren hacer película distinta, pero lo que empieza a pasar después es brillante. Porque si tú te fijas, ellos, antes de haber grabado un solo segundo de esa película, tienen asegurado $40 millones en auspicios. Ok, pero te hago una pausa acá. Ellos, antes de haber grabado, tienen 40 millones en auspicio. Pero otras películas también ya lo han hecho, solamente por el director, saber el renombre del director, los actores que hay involucrados. Algunas marcas estarían dispuestas a patrocinar antes de que se grabara. Por supuesto, o sea, por ejemplo, cuando tú tenías el caso de Tom Hanks con la película Náufrago y pusieron la marca Wilson, probablemente cuando la gente vio al actor, que era el actor más importante de la época, vamos a invertir en eso, por supuesto. Okay. Pero lo que es interesante no es eso. Okay. Es que tú tienes auspiciadores que dicen, ok, vamos a crear un equipo de Fórmula 1 y lo vamos a grabar en vivo con toda esta gente. Sí. Aprovechemos la oportunidad. ¿Y cómo aprovechar la oportunidad? Viene, por ejemplo, un auspiciador que se llama Marriott, dueño de muchos hoteles, y dice, perfecto, vamos a crear un pack especial para que tú vayas a ver la Fórmula 1 auspiciado por el equipo que crearon de la Fórmula 1 para la película. Ok, y va a venir otra empresa que se llama Tommy Hilfiger, que es otra marca de ropa, y va a sacar una línea, una colección exclusiva. Y la gente en Mónaco, la carrera de verdad de Mónaco, fue vestida de este equipo nuevo que no existía. Y de repente la gente empezó a mirar esto y decía, oye, pero ¿por qué al lado de los paddocks, que es el lugar donde se instalan los autos, sí, donde están los técnicos, etcétera, al lado de Ferrari hay otro que dice APX? ¿Qué significa APX? APX era el nombre del equipo de ficción de la película. ¿Y qué es eso que está ahí? ¿Y por qué hay gente vestida de esto? Mira qué raro. Sacan una cuenta de Twitter, hoy se llama X, 2 millones de seguidores. La gente empieza a buscar en el ranking mundial de que este es el nuevo equipo, viene el próximo año, ¿qué está pasando? Ya, ok, filman la película. Ajá. Se hace tan famoso esta idea que Apple en su teléfono dice, voy a hacer un truco. Si tú pones el tráiler de la película, la sinopsis de la película en el teléfono, cuando Brad Pitt acelera, el teléfono vibra. Wow. Es el primer tráiler que tú puedes ver en un iPhone que te tirita a propósito con el efecto de que ellos están haciendo. Ya, ok, interesante. Empieza a venir la película, parte la película y en los primeros 2 fines de semana gana $300 millones. Ok. Y tú empiezas a mirar para el lado y te das cuenta que no solamente ganaron $300 millones los que hicieron la película. Hot Wheels empieza a sacar una línea de automóviles de juguete con esta película falsa. EA Games, que hacen los videojuegos más famosos como el FIFA, sí, hace ahora un juego que se llama el juego de la Fórmula 1, donde uno de los equipos es este equipo ficticio. Sí. Y en ese equipo ficticio tú tienes millones de niños y adultos a nivel mundial compitiendo Schumacher, Senna, APX. Entonces, ¿qué te empieza a pasar? Que la gente empieza a decir, esta empresa parece que está auspiciando un equipo que no existe, pero la línea entre la realidad y la ficción desaparece. Ellos la eliminaron. La eliminan. O sea, lo que estoy entendiéndote aquí es que efectivamente crearon un equipo ficticio para la película, pero lo trajeron a la realidad, lo trajeron a la vida. Y de igual manera, este equipo de mentira lo instalaron en la Fórmula 1, que es de verdad. Porque yo me vi la película, yo soy fanático de la Fórmula 1, yo me vi la película y efectivamente veía que habían tomas en la película, cuando ellos cantan el himno, cuando están formando para la pose, y yo me di cuenta, wow, qué increíble, siempre están a un ladito, ¿no? Entonces ya tú sabes en dónde se hace el corte de cámara para la transmisión real y dónde se hace el corte de cámara para la película. Pero me impresionó mucho que hayan logrado eso y ahora lo entiendo todo. Lograron traspasar
digamos así, el metaverso, de la fantasía a la realidad y de la realidad a fantasía en los dos mundos en paralelo. Y en 3 minutos más vas a tener a todas las grandes empresas de deporte pensando, aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque la gracia que tiene esto es que el auspiciador de ese equipo fantasioso puso su logo gigantesco en el auto, que por cierto es un auto de Fórmula 2 adaptado para parecer uno de Fórmula 1, es idéntico a uno de una Fórmula 1, y ese equipo gana en la película, logra el éxito, es un ganador. Pero hoy en día un sponsor como Adidas, Nike o lo que tú quieras, cuando le pone dinero a un jugador de fútbol, tiene el riesgo de que ese jugador de fútbol se lesione, pierda, le vaya mal, se porte mal. Pero si le pone dinero al jugador en la película, sabe que va a ganar de manera gloriosa. Que va a ser épico. Y toda la gente que vea esa película se va a acordar de que ese jugador tenía acá escrito su logo. Por lo tanto, es cosa de tiempo para que la FIFA, la NFL hagan lo mismo. Empiecen a sacar películas donde tú puedas auspiciar ficción. Y eso es realmente brutal. Porque si tú te fijas, como tú dijiste unos segundos atrás, Facebook, Mark Zuckerberg hablaban de crear un mundo digital que reemplazara lo real. Sí. Ellos hicieron totalmente lo inverso. Ellos trajeron esta cosa que era totalmente ficción, la televisión, una película, a la realidad. Pararon a Brad Pitt al lado de Max Verstappen para hacer la toma. Sí. Y le pusieron el logo aquí, gigantesco. Sí. Entonces, si tú te fijas, es hacia el otro lado. Y esto es muy importante porque yo creo que aquí hay una lección para toda la gente que está emprendiendo o haciendo un negocio. Hoy en día las marcas están compitiendo por atención. Hoy en día el marketing es tomar dinero, ponerlo en las redes sociales y ojalá que la persona que esté viendo haciendo swipe, scroll, se detenga y pase 20 segundos viendo tu cosa, ¿cierto? El problema que tiene eso es que normalmente cuando tú detectas que te están vendiendo publicidad, lo cambias rápidamente. En cambio, si tú te fijas, lo que están haciendo acá es que están pasando una narrativa empresarial a una realidad y a una narrativa o una historia que tú quieres escuchar. Porque la gente quiere intencionalmente jugar el videojuego con el auto falso. Sí. Quiere vestirse con este equipo que no existe. Quiere ponerle el filtro de TikTok creado para esa película. Quiere poner la música que salía. Entonces, si tú te fijas, es fascinante esto, porque ellos metieron las marcas en la narrativa. No le crearon una narrativa a la marca. Así es. Entonces, ahí está el secreto. Metieron la marca a la narrativa y la marca calza perfectamente, no invade el espacio y tú generas esta especie de rapport con ella, de confianza con ella. Te sientes cómodo con la aparición de la marca allí. ¿Cómo aterrizamos este conocimiento o esta experiencia o esta anécdota que me parece brillante y gracias por compartirla? ¿Cómo la aterrizamos a el emprendedor de día a día, al emprendedor que nos está viendo en ese momento, que te sigue en las redes sociales? El emprendedor tiene que hacer el mismo análisis que hicieron esos sujetos en Londres del 2023 en una salita cerrada diciendo cómo lo hacemos. Lo que tienen que decir es, ¿cómo puedo yo, con mi marca, impulsar un hito real? ¿Cómo voy a apoyar a un héroe? Muy fácil. Tú podrías, por ejemplo, pensar, ok, voy a buscar un caso de éxito, una persona en la cual yo voy a apostar. Voy a, por ejemplo, decir, este deportista va a ser brillante, este profesor va a ser un descubrimiento importante, este productor va a crear la mejor película y yo lo voy a acompañar, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando ese deportista, cuando ese pensador, cuando ese profesor haga algo brillante, él voluntariamente va a tener el logo acá. Y tú no vas a tener que filmarlo, pero se va a hacer noticia. Y cuando esa persona se viralice por algo brillante que hizo, va a tener tu logo. Entonces tu logo va a pasar a ser parte de la narrativa de alguien más. Si tú lo piensas en el marketing moderno, sobre todo el marketing de influencers, va hacia allá. Si tú te has fijado hoy en día, es mucho más habitual que tú veas a un influencer que le dijeron toma este producto y úsalo, que tú veas derechamente un comercial a la antigua usanza, donde te venían y te ponían esta nueva no sé, cerveza en la cara. No, lo que hacen es, le entregan la cerveza para que esta persona la use voluntariamente cuando en verdad lo quiera hacer. Entonces la pregunta es,
cómo integras tu producto en la vida de alguien que tu audiencia básicamente sigue genuinamente. Si logras hacerlo de manera orgánica, tu producto se va a vender muchísimo. Las personas todavía venimos tratando de entender cómo hacer que nuestro producto se vea, cómo hacer que nuestro producto llegue a las masas, a nuestros potenciales clientes. Y vemos en las redes sociales una gran cantidad de gente con el afán de mostrarse. Inclusive vemos haciendo cosas disparatadas para llamar la atención. Los famosos hooks de video en donde hay alguien que va en una moto, se va estrellando y justo antes de caerse rebota el otro por allá y dice, ven aquí a mi negocio a comprar lo que te estoy vendiendo. Y en algunas ocasiones muchas personas manifiestan un poco de hastío y cansancio hacia esa intención de venta. ¿Cómo hacer para matizar eso un poco? ¿Cómo hacer para lograr que ese scroll se detenga de forma consciente y no que me engañen con un hook y que después yo me enoje porque me detuviste aquí para nada? Entremos un poco a lo que es como marketing de redes sociales, que es entretenido. Y pop business nuevamente. Sí. Lo que tú acabas de decir o de escribir, el ejemplo de viene un video, una persona va a chocar contra la muralla, pum, y desaparece y aparece alguien más vendiendo un producto, es lo que técnicamente se conoce como un scroll stopper. Scroll en inglés es hacer hacia abajo en el teléfono y stopper es que te detiene, algo que detiene la mirada porque tú te tensionas a la audiencia y quiere quedarse mirando, ¿no es cierto? El problema del scroll stopper es que si bien logras capturar los 3, 4, 5 segundos iniciales, la persona se siente, lo que tú acabas de decir, estafada. Me capturaron la atención injustamente. Me están vendiendo algo que yo no quería comprar, ¿no es cierto? Entonces, si bien capturas atención, no capturas realmente conversión, que es distinto. Entonces tú te vas a dar cuenta que esos videos muchas veces tienen muchos views. ¿Por qué? Porque la vista se detuvo, pero las otras dos métricas importantes, los guardados y los compartidos, son minúsculos. ¿Por qué? Porque no entregaste valor. Entonces, es súper engañoso porque tú puedes tener un video que paró 1 millón de personas y 1 millón de personas lo vieron y no vendió nada. Ajá. Y puedes tener, y esto yo lo he visto y te lo digo por experiencia, personas que tienen un video que lo han visto 600 personas, pero 200 personas te compraron. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en, ok, no vamos a esforzarnos por parar la atención por pararla, sino que vamos a preguntarnos las otras dos preguntas. ¿Este contenido que yo estoy haciendo es algo que yo guardaría para verlo después? ¿O es algo que yo le enviaría a un amigo? Si respondes afirmativamente eso, estás creando contenido valor. Contenido que en verdad te le entrega algo a alguien. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido con el mundo de las redes sociales? Es que no importan tanto los views. Importan para la conversión sobre todo los guardados y los compartidos. Porque tocan un elemento esencial que normalmente es pop business, que es que hacen algo contagioso socialmente. Hay un libro muy bueno que se llama Contagioso, que después te puedo buscar el autor en este minuto, no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama Contagioso, es naranjo a la tapa, lo pueden buscar en Google, lo van a pillar al tiro. Ese libro habla de cuáles son como los elementos que hacen que una cosa sea contagiosa socialmente. Okay. Algo que Juan Carlos dijo y que el resto de la gente quiere compartir. Okay. Y son varios los elementos. Uno de esos elementos, por ejemplo, es que genere enojo. Es muy habitual que los contenidos más virales son los que hacen que la gente se indigne, ¿no es cierto? Sí. O que le genere mucho miedo o sorpresa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en las noticias es tan habitual ver noticias de peligro, de asesinato, de desastre? Porque eso es un contenido que innatamente el ser humano tiende a compartir, porque en su cerebro tiene que compartir el riesgo, tiene que alertar a la tribu. Su cerebro está diseñado para saltar en estas cosas. ¿Sí? Sí. Esos son elementos típicos, algo que enoja, algo que te da mucho susto, te da miedo. Pero también hay otros elementos que tú compartes y que a mí me parecen más valiosos para las marcas, para los emprendedores. Okay. Por ejemplo, aquello que entrega educación en términos de cómo puedo ganar más dinero o ahorrar gastos, cómo puedo ganar o ahorrar tiempo, o cómo puedo ganar o ahorrar capacidad. Entonces, ¿Qué me refiero? Sí, estás hablando entonces de tiempo, dinero y capacidad. Y capacidad. Y cuando digo capacidad me refiero a capacidad humana. Menos gente trabajando,
menos trabajo individual de cada individuo. Entonces, piénsalo así. Si yo hago un contenido con mi empresa, donde yo le muestro a cualquier persona en un video, con este producto que yo acabo de crear, tú vas a ganar dinero, o vas a ahorrar gastos, o te vas a ahorrar 10 horas a la semana, ¿qué va a hacer esa persona? Lo va a guardar, lo va a ver, lo va a analizar, va a ver cómo lo Interesante, aplica. me quiero quedar. Sí. Lo comparto. Mira, Juan Carlos, vi este video que dice que si compras este producto especial te vas a ahorrar en limpieza 3 horas a la semana. Mira, voy, lo compro, lo comparto. ¿Por qué? Porque le entregaste una de las 3 grandes variables: tiempo, dinero o capacidad. Y pasa lo mismo cuando tú quieres hacer ventas más sofisticadas, porque hasta ahora estamos hablando de puros negocios que le venden a individuos solitos, que compran una cerveza, que compran una polera. Pero también hay muchos emprendedores que nos pueden estar viendo que no quieren venderle al individuo, quieren venderle a otra empresa. El famoso B2B, Business to Business. Quiero venderle a un corporativo, quiero venderle a un Falabella, a un Amazon, a un Apple, a lo que sea. ¿Cómo le vendo yo a un ejecutivo? Esa es una buena pregunta y mucha gente se la hace. Y por ejemplo, se ponen a mirar cuál sería el canal idóneo para llegar a una corporación. ¿Cuál sería el canal idóneo? TikTok, Instagram, LinkedIn. ¿Cuál sería? Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos contigo acá hoy en el programa. Entonces, ¿cómo se hace el negocio B2B? ¿Cómo le llega un corporativo? Vamos para allá. Entonces, aquí volvemos a lo que estábamos conversando, pero agregamos un valor adicional. Tenemos que mostrarle al ejecutivo cómo le vamos a ahorrar dinero o le vamos a hacer ganar más. Tenemos que mostrarle cómo va a hacer su trabajo en menos tiempo, o le tenemos que mostrar cómo tiene que emplear a menos fuerza laboral para hacer algo, ¿no es cierto?, con nuestro producto. Pero tenemos que entender una cosa muy distintiva de las empresas, que es que las empresas tienen una toma de decisiones compleja, no compuesta por una persona, sino por muchas personas. Mientras más grande la empresa, más cadenas de toma de decisión tienes. Por lo tanto, hay lo que se conocen como los gatekeepers, o los que tienen las llaves de las puertas en las distintas empresas. Es un error muy típico de alguien que está saliendo a vender un producto a un corporativo, el pensar que la primera persona que tú contactaste es la que toma la decisión. Muchas veces no es, como decimos acá en Chile, el que corta el queque o el que toma la decisión final. Sí, así es. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es el interlocutor que yo tengo. ¿Es el interlocutor válido para la toma de decisiones? Pero ¿cómo se identifica? Porque finalmente, vamos a hablar también aquí con claridad, está el ego de las personas de por medio y todos quieren que su cargo se sienta como un cargo importante. Si tú no sabes qué hay más allá en la escala organizacional, puede que la persona que esté allí no sea, pero que tampoco te dé luces de que no es el idóneo para la toma de decisión final. Hoy en día eso no es tan sofisticado y no es tan esotérico. Es mucho más sencillo de lo que uno cree. Yo, antes de toda reunión con otra persona, me meto, busco el nombre que tengan y busco su cargo en LinkedIn. Busco su nombre en Google. Y con eso sé cuál es su rango. Y con eso me hago la pregunta. Está muy interesante la pregunta. ¿Esta persona tiene las llaves del tesoro o no? Voy a copiarlo. ¿Tiene las llaves del tesoro o no? Porque es muy sencillo. En las empresas grandes hay un área de finanzas, o el corporativo, el área financiera, que es la que aprueba los presupuestos. Por lo tanto, si tú estás hablando con alguien del negocio, no del área de finanzas, tú tienes que saber que esa persona tiene que ir a conseguir la aprobación presupuestaria. Entonces, cuando tú le vendas a esa persona, siempre tiene en mente: ¿cómo le hago yo a la persona que está al frente el caso de negocios para que él sepa explicarle a ese otro que tiene las llaves del tesoro cómo va a ganar más dinero, cómo va a ahorrar dinero, cómo va a hacer la pega en menos tiempo o cómo va a emplear menos trabajadores para hacer el mismo trabajo? Y esa es una pega muy difícil. Es muy difícil, por eso vender la corporativa es más difícil que vender al individuo. Porque tú estás planteando que tienes que ver cómo le explicas, cómo le enseñas, básicamente, para que él vaya y lo haga bien. Exacto. Él o ella vaya y lo haga bien. Y si te lo saltas, o si hay alguna forma de que consigas que te dé la información de quién es el que sigue en custodia de llaves. Entonces, tengo esa decisión. Si es que debo escalarlo, voy a la siguiente persona.
Y la forma de hacer esto genuinamente es mostrando o haciendo un proceso de descubrimiento. Es impresionante cómo los vendedores no preguntan nada. Es ridículo. Pero cuando tú le estás vendiendo a un corporativo grande, tienes que preguntarle a la persona que tienes al frente cuáles son sus intereses, por qué está ahí, cuáles son sus llaves, quiénes son los que tienen las llaves para él, etc. Entonces, efectivamente, en la vida real, muchas veces tú entras por una persona, pero puede que tengas que hacer, con un corporativo grande, 2, 3, 4 escalones hacia arriba antes de poder efectivamente llegar a las llaves del tesoro. O en empresas más chicas puedes derechamente decir, quiero hablar con la persona, el interlocutor válido que toma la decisión. Y es muy importante eso, porque si no sabes eso, el error típico que cometen los emprendedores es que pasan mucho tiempo negociando con quien no toma la decisión. Así es. Y que eso que te termina generando, que llevas 1 año y medio y no has sido capaz de cerrar la venta. ¿Por qué? Porque el interlocutor no es el válido. Entonces, todos vamos a entrar por alguien al corporativo, pero también tenemos que entender que en algún cierto punto tienes que forzar esa toma de decisión o sentar en la mesa al que toma las decisiones. Y eso se va a contar la historia, muy brevemente, de la empresa más grande de todos los tiempos. Y tú me vas a decir, ¿me estás hablando de Apple? ¿Me estás hablando de Amazon? Para mí sería la Iglesia Católica. Pero una empresa. Ah, ok, pero una empresa. Ya, una empresa, porque decir que la iglesia es una empresa es medio difícil. Dejémoslo en empresas corporativas, ¿ya? Digamos que tiene lucro de alguna manera. Puede tenerlo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de monitoreo y una empresa de monitoreo de productos de alto valor? Pues la diferencia es Illy Seguridad. Illy Seguridad es una empresa chilena con más de 18 años de experiencia que se encarga de resguardar estas compañías que tienen productos de alto valor, como casas de comercio, joyerías o casas de cambio. En Illy Seguridad encuentras tecnología de punta a tu servicio. Puedes contar con monitoreo de cámaras 24/7, apertura de cajas fuertes centralizada, control de acceso y mantenimiento de sistemas de seguridad por profesionales, porque Illy Seguridad se adapta a tu necesidad. Llama ahora y cotiza sus servicios. En Café Tres Cordilleras creemos que el café es mucho más que una bebida. Es cultura, identidad y un puente entre quienes lo cultivan y quienes lo disfrutan. Nuestro aporte al mundo cafetero en Chile es claro: llevar lo mejor del café de origen colombiano con toda su riqueza sensorial, su historia y su calidad a una comunidad cada vez más apasionada por el café de especialidad. Café de origen 100% colombiano con granos seleccionados de alta calidad, su tostado fresco y preciso que resalta los perfiles de sabor únicos y su versatilidad, ideal para todo tipo de métodos de preparación. Además, ofrecemos la trazabilidad completa, conexión directa con caficultores y una propuesta pensada tanto para amantes del café en casa como para cafeterías que buscan diferenciarse. Café Tres Cordilleras es tu mejor café. Está muy bien. Fíjate, Santiago, cómo llegamos hasta acá a partir del ejemplo de la película de Fórmula 1. Así que voy a devolverme un poquito, no necesariamente a la película, pero sí a la forma donde empezamos, porque empezamos con el pop business, con los ejercicios, con los ejemplos, mejor, de ese tipo de anécdotas y de historias. ¿Tienes en mente alguna otra? Hay muchas historias que te puedo contar. A ver, sorpréndeme otra vez. Vamos con otra historia, a ver. Veamos un poco el caso de... Es muy interesante. ¿Conoces Kodak? Sí, conozco Kodak. Bueno, todavía funciona Kodak, ¿verdad? Ya, Kodak era la empresa más famosa del mundo de fotografía. Sí. Tenía la característica de que ellos tenían máquinas de fotografía y además vendían los rollos.
Los rollos que se ponían dentro de las máquinas y que tú las podías hacer. Mi papá era fotógrafo. Mira. Mi papá era fotógrafo y él tenía su Kodak, me acuerdo, de esas que se montaba en el trípode y tú veías por acá, no así con la cámara, sino que veías por encima y la imagen acá se veía al revés de cómo estaba allá. De esa que tenías que tomar la foto y... Ya, perfecto. Muy interesante, sí. Lo fascinante de Kodak es que tú sabías que ellos fueron los primeros en crear, las cámaras digitales. Es decir, los primeros en tener cámaras sin el rollo. Ajá. Y tú dirías, mira, es de los primeros en crearlo. Evidentemente van a hacer una nueva gama de estas cámaras y van a lograr eventualmente hacerse multimillonarios porque le van a vender a todo el mundo eso. Bueno, lo que hicieron fue todo lo contrario. Ellos dijeron, esta innovación va contra mi línea de negocios, vender los rollitos, y por lo tanto no lo vamos a hacer. Ay, no puede ser. Y no lo hicieron. Y salieron otros competidores, otras empresas que tú conoces, Nikon, Canon y otras más, Sony, que sí lo hicieron. Y de repente te encuentras con que el que tenía la ventaja tecnológica, el que había hecho la innovación, el que podía capturar el mercado completo antes que todos los otros, tomó la decisión de no innovar porque creía que le iba a romper su propia como línea de ingreso. Entonces, lo fascinante de eso es que tenemos otro caso de Pop Business, donde la miopía de ciertos hombres de negocios va contra la innovación. Y esto es raro porque a veces es una apuesta muy buena o a veces es una apuesta muy mala. Déjame darte un caso muy reciente. ¿Conoces Tesla, no es cierto? Sí. Tesla, empresa que vende los automóviles eléctricos, que tiene un rockstar de CEO. ¿Quién es? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk está haciendo una apuesta muy riesgosa. ¿Qué está haciendo? Él está diciendo, este año, de hecho hace 1 o 2 semanas atrás salió una noticia que decía que Elon Musk había vendido entre un 30 y 40% menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo están poniendo en los robotaxis. Están poniendo todo el dinero en hacer autos autónomos. Y eso está súper bien. Puede ser una muy buena idea si es que se venden. Pero ¿qué pasa si es que no venden autos? Si no venden autos y no logran llegar a la tecnología final, están cometiendo un error estratégico. Su error estratégico es que están haciendo lo contrario de lo que te venían contando de Kodak, de que están poniendo toda la apuesta en una la tecnología futuro y están olvidando el presente y lo que paga los sueldos. Así es. Entonces, esto es fascinante porque tenemos casos como Kodak, tenés casos como Tesla y tienes casos como Amazon. Déjame darte otro ejemplo muy entretenido. Bien, pero me estás llenando de información. Espérate que me estás llenando de información y quiero ir conectándolo todo. Entonces, tenemos por un lado el ejemplo de Kodak, en donde una visión falló al futuro, una tecnología que ya tenían y no la supieron aprovechar. Tenemos el caso de Tesla, en donde tienen una visión tecnológica mucho más allá de lo que tienen en ese momento y están apostando todo a ese futuro incierto en cierto modo. Y que no sabemos qué puede quebrar la empresa. Qué va a pasar. Ahora vas a presentarme el tercer caso, pero después necesito que juntemos los tres y saquemos las enseñanzas. ¿Te parece? Perfecto. Amazon. Cerremos el último caso. 2002. Amazon. Jeff 2002. Bezos. Ok. Jeff Bezos, fundador de Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, dice, en esa época, él vendía retail online, sobre todo libros, dice, voy a hacer una cosa totalmente distinta a lo que hago. Voy a invertir en servidores, infraestructura tecnológica, servidores. Pero ¿cómo? Si tú eres un e-commerce, ¿por qué vas a hacer? Créeme, yo voy a hacer este negocio donde voy a ofrecerle el servicio de infraestructura a cualquier empresa de internet. Y funda una cosa que hoy en día se conoce como Amazon Web Services o AWS. AWS hoy representa gran parte de los ingresos de Amazon. Así es. Entonces, con presencia en Chile. Con presencia en Chile. Con presencia en Chile. Amazon no tiene presencia en Chile como tal. Dentro de poco va a tener. Se espera. Entiendo que contrataron ahora recientemente unos paños gigantes para poner unos data centers gigantes. Ok, pero el AWS sí tiene presencia en Chile. Lo fascinante de todo esto es que tienes 3 casos donde personas con la tecnología y una apuesta brillante hicieron, y ahora vamos a las lecciones, lo que yo llamaría como la apuesta del fundador visionario. El fundador visionario apostó, en el caso de Amazon, por cambiar la tecnología e irse por otro lado. El fundador visionario, en caso de Tesla, manteniendo su negocio. Manteniendo su negocio. Porque Amazon continúa liderando
a nivel de ventas Sí. online. O sea, no dejó su esencia. Por otro lado, Tesla está haciendo lo mismo, pero está sacrificando el presente. Teniendo en cuenta, ojo con esto, teniendo en cuenta que a Elon Musk le encanta hacer eso. Sí. Llegar hasta el último peso para lanzar su producto. Perfecto. Ok. Y por último, tienes a Kodak, que sacó una tecnología y la escondió. Entonces, ¿cuál es el balance ideal para estas tres cosas? ¿Y cuál es la lección que podemos extraer de esto? A ver, antes de que me la digas, definitivamente Kodak le fue mal. Le fue mal. La historia es muy fácil ser un comentarista de noticias con el periódico del lunes. Es muy fácil hacerlo. Así que a Kodak le fue mal, no le funcionó. Todavía faltan otros dos que, bueno, a Amazon Jeff Bezos le le fue fue bien. A Jeff Bezos le fue muy bien, pero ¿Y a también Tesla? historia pasada. Y a Tesla no sabemos. Veremos. Entonces, Ok, ¿cuál ahora es la sí. lección? La lección para todos nosotros es la siguiente. Es que tú tienes que hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, tienes que innovar, no puedes quedarte como Kodak, pero por el otro lado, tienes que pagar sueldos. Tienes que ser como Amazon, que siguió vendiendo mientras instalaba AWS. Si tú haces tu core business sin abandonarlo y al mismo tiempo innovas, vas a tener éxito. Si olvidas uno de los dos pilares, te va a pasar una de las dos lecciones. Entonces es muy fascinante porque la respuesta a todo esto es: no solo innoves o no solamente te dediques al negocio actual, tienes que hacer los dos. Si no haces los dos, vas a quebrar en el largo plazo. Innovar es una palabra que se menciona mucho, que a los emprendedores no hay charla en donde ellos vayan que no les hablen de innovar, innovar, innovar. Pero a veces perdemos de vista lo que es la innovación, lo que es innovar. ¿Cómo lo definirías tú? Mira, innovar es una palabra demasiado grande, pero en términos de lo que estamos conversando, que es negocios al final del día, es básicamente cómo le puedes entregar a tu cliente un producto, servicio o experiencia que efectivamente lo deje como contento el día de mañana. Sí. Y eso se traduce concretamente en hacerte cargo de los cambios tecnológicos que te rodean. Tengo otro caso pop business que te puedo contarte esto mismo. Ok, mira, mientras tanto, yo te voy a pasar acá la agüita, que se te acabó. Te la Toma la cambio. mía, que no le he tocado. Te recibo el vaso si quieres. Vale. Ahí está. Dale, que necesito que te hidrates porque tengo que aprovecharte al máximo. Eso es solamente una hora de conversación. así ¿Cuántos que- minutos me quedan No, para no, contarte esta ni historia? mires el reloj, por favor. Tenías otro caso de pop business para contarnos. Otra historia. Ok. Otra historia que te demuestra que la innovación, muchas veces, si no la haces, te hundes. Ok. Y te voy a contar la historia, muy brevemente, de la empresa más grande de todos los tiempos. Y tú me vas a decir, ¿me estás hablando de Apple? ¿Me estás hablando de Amazon? Para mí sería la Iglesia Católica. Pero una empresa. Ah, ok, pero una empresa. Ya, una empresa. Porque decir que la iglesia es una empresa es medio difícil. Dejémoslo en empresas corporativas, ¿ya? Digamos que tiene lucro de alguna manera. Puede tenerlo. Ok. Déjame contarte la historia de una empresa que nació hace 400 años atrás. Tenía dividendos para sus inversionistas de 40% anual. 40% anual. Acuñaba su moneda. Tenía ejército. Hace 400 años. Esa empresa se llamaba... Hace 400 años era una tabacalera. No, Azucarera. tampoco. Cerca. Ah, Era... ok, dale. Te la voy a decir ahora, la compañía neerlandesa, holandesa, de las Indias Orientales, Claro, o en su versión como abreviada por sus siglas, la BOC. La primera empresa que tuvo el monopolio de las especias desde Holanda, los Países Bajos, a Asia, Indonesia particularmente. Ok, estaba perdido. Yo me fui para América, pensé en alguna compañía que tuviera que ver con América y Europa por la... Tiene mucho que ver. llegada a América. Tiene para mucho ese que ver entonces. porque su competidora es la compañía de las Indias, para el otro lado, Ok. inglesa, Ah, muy ok. famosa, que le competía a la compañía de las Indias española. Ok. Pero la BOC es fascinante, porque la BOC es la madre de todas las empresas capitalistas modernas. Déjame contarte por qué. 1500, más o menos. Viene una dinastía que se llamaba los Habsburgo, que eran los reyes de España y Portugal. ¿Ya?
Esos reyes de España y Portugal, dentro de las conquistas que tenían en esa época, eran gobernantes transitorios de Holanda, o el actual Holanda. Tenían otros nombres, pero no importa, Holanda. El punto es que en algún minuto en Holanda se empezó a volver muy popular, ya que estábamos hablando de la iglesia, el protestantismo. Y los católicos, los Habsburgos, reyes de España, reyes católicos, no estaban muy felices. Entonces, a propósito de una guerra de rebelión donde los Países Bajos se quisieron separar e independizar de estos católicos, porque ellos eran protestantes, los católicos, dentro de las cosas que hicieron, fue cortarles el comercio. Particularmente Portugal en esa época, que era dueño del comercio de las especias. Le hicieron un asedio. Le hicieron un corte y sacaron todo el comercio de especias y lo tiraron a Alemania. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasó a Holanda? Por favor, ponte en el contexto. 1500, 1600, una época donde tú no podías refrigerar la comida. Tú le tenías que, con sal y esas cosas, conservarla. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, tú vienes y dices, ok, mira, voy a cortarle el flujo de las especias a este país que se está intentando independizar, lo voy a ahogar. Y los holandeses, los burgueses holandeses, dijeron, Dios mío, si me quedo sin las especias, nos vamos a ir a la ruina. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo. Y aquí es donde viene lo fascinante. En esa época, América, recién descubierto, era muy famoso porque tú mandabas un barquito desde Europa a América, hacías los negocios en América, te volvías rico. Lo mismo pasaba con Portugal y todo esto, que mandaban barquitos a Asia, a Japón, a China, hacían el negocio y volvían, se hacían ricos. El problema que tenía eso es que tú tenías que comprarte el barquito completo. Los burgueses tenían que financiar todo el dinero en un barco. Y el problema que tenía eso es que en el camino, ¿qué pasa si es que hay una tormenta, un pirata o un tifón? ¿Qué hacemos? Se muere el barco y yo perdí toda mi plata. Entonces los burgueses holandeses, ahogados porque no tenían las especias, los portugueses y los españoles le habían sacado todo, y asustados porque no podían poner todo su dinero en un barquito que se podía hundir, hicieron la innovación que cambió la historia del capitalismo. Dijeron, ¿qué pasa si en vez de comprar un barquito, nos juntamos todos los burgueses y compramos una flota? Compramos 15 barquitos. Si se hunde uno, no importa. Esto a ti te parece súper obvio, pero yo te estoy diciendo una cosa que es brillante. Juntaron el capital de muchos inversionistas para hacer una mega empresa. Una corporación. Una corporación. Hoy en día, la compañía de las Indias Orientales neerlandesa, la VOC, es la mamá, la madre histórica de una cosa que tú conoces todos los días. Las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, mira lo que te estoy contando, la VOC tenía una junta directiva, que eran 17 grandes personas, dueños de estos burgueses holandeses, que se juntaban a tomar decisiones. ¿Tú sabes cómo se llaman hoy en día ellos? ¿Cómo se llaman? Los directores o el directorio. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Coca-Cola tiene un directorio? Sí. Son los herederos del consejo directivo. La VOC creó un gobernador general para sus colonias. Un CEO. ¿Cómo se llama hoy en día? Un CEO. En español, presidente. Un gerente general. Gerente general. Gobernador general, gerente general. Ok. La VOC, la empresa, creó el capitalismo moderno. Fue tanto así que tuvieron que fundar un lugar donde se compraban esos pedazos de las acciones. ¿Sabes cómo se llama eso? La bolsa de valores. La bolsa de Ámsterdam, Ok. que fue la precursora de Wall Street. Entonces, si tú te fijas, te estoy contando una historia muy interesante de cómo la empresa gigantesca, porque le dieron un privilegio súper loco que hoy en día no tiene ninguna lógica, pero le dieron posibilidad de tener moneda, de negociar por el Estado, de tener ejército. De tener ejército sobre todo. De tener ejército. Esa super mega corporación tuvo un problema, y ahora volvemos a la parte inicial de la pregunta que me hiciste. La innovación. De la innovación. Oye, pero ¿cómo una empresa que era dueña de todo el comercio literal planetario de especias, que tenía ejército, que tenía moneda, quiebra? ¿Qué pasó? ¿Qué innovación no hicieron? ¿En y qué aquí fallaron? Es donde viene la parte de la falta de innovación. La falta de innovación muchas veces viene no solamente por la tecnología, sino por lo que rodea el mundo en el que vives. Ellos, en 1600, cuando empezaron a comerciaban, por ejemplo, con Japón. Japón, particularmente en esa época, era muy rico en plata.
Entonces la VOC se financiaba gran parte de su dinero de hacer negocios vendiéndole cosas a los japoneses, cambio de plata. Pero vino un shogun, una especie de señor feudal / como rey, Sí. que se llamaba Tokugawa. Tokugawa tomó la decisión de cerrar Japón. Dijo, no vamos a comerciar con los europeos, y los achicó. Ok, el mundo que me rodea se empieza a achicar. No puedo parar, ¿qué hago? Ok, bueno, salen a buscar para el lado. Oye, tenemos que acelerar las flotas. No, pero es que no te preocupes, si estamos bien, estamos cómodos. Los ingleses que estaban al lado dijeron, oye, esto de la VOC es maravilloso, vamos a innovar. Vamos a crear barcos más grandes, más rápidos, con más cañones. Problema, pasan 100 años y lamentablemente los holandeses, los Países Bajos, se ponen en guerra con los ingleses. Y como la VOC estaba tranquila ganando millones, no se le ocurrió nunca mejorar sus barquitos. Y se pusieron a agarrar en guerra con los ingleses. ¿Y qué pasó con los ingleses? Fueron y los reventaron. Tenían la flota, la artillería más grande del mar. Le sacaron todo. Ajá. Es decir, le quitaron los barcos, los destacamentos, las fábricas, todo. Entonces, mira qué interesante. La falta de innovación de la VOC, la empresa más grande de todos los tiempos, con ejército, tenían como 50.000 soldados. Es ridículo, era un estado. Y acuñaban monedas. Tenían monedas propias. Wow. Esa empresa, esa marca que creó las sociedades modernas, todo lo que queráis, fracasó. Porque no innovó en dos cosas. Uno, no se adaptó al ambiente. Hoy, para todos los que están viendo este video en 2025, no se adaptaron por ejemplo, a Trump se le ocurrió poner tarifas y nos cambió el mundo. Sí. Primer problema, no se adaptó a la innovación del ambiente. Y dos, no se adaptó tecnológicamente. Los barcos de los otros eran mejores, los cañones eran más rápidos. Tuvieron que batallar y perdieron. Entonces la innovación tiene que ser doble, tiene que ser contextual. ¿Qué están haciendo tus competidores? ¿Qué están haciendo en otros países? Hoy en día no tienes la excusa que es que esto lo están haciendo en Europa. ¿Y qué me importa? Tú tenías internet. Si tienes internet tienes que estar haciendo el mismo nivel de innovación que los europeos. No te puedes quedar atrás. Y por el otro lado, tienes que adaptarte al mundo que te toca. Porque los negocios no son infinitos. Son finitos. Acá hay muchas cosas que pueden salir de esta anécdota que nos cuentas, de este Pop Business caso que nos cuentas de la VOC. Y tiene que ver con que hay que estar atento a lo que está haciendo la competencia. Y el mundo está muy globalizado. O sea, efectivamente tenemos que dedicar un poco de tiempo a entender qué hace la competencia. Y también mencionas el tema de la tecnología. Yo sé que hay un tema que está muy trillado en ese momento, que son las IAs, las inteligencias artificiales. Pero desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener para las empresas, para los emprendedores y para los empleados? No el hecho de que haya nacido la inteligencia artificial o que se haya popularizado la inteligencia artificial, sino el hecho de no saber utilizar la inteligencia artificial. Mira, pasan varias cosas, pero es muy interesante la pregunta que haces, porque uno, nadie sabe realmente lo que depara el futuro, está moviéndose muy rápido. Pero el otro día le vi una entrevista al que es el CEO de NVIDIA, que es básicamente el proveedor de lo que está detrás de la inteligencia artificial. Y él tomó una frase que yo me quedé muy para atrás con lo que tú me estás preguntando. Oye, Ajá. ¿cuál es el futuro de las personas, de los empleados? Y mucha gente tiene, por ejemplo, la tendencia de decir, yo lo que tengo que hacer es aprender a programar, ser el primero en aprender a usar la inteligencia artificial y todo. Él decía, si esto ocurre y la inteligencia artificial avanza como nosotros creemos, lo último que tú quieres hacer es estudiar programación. ¿Pero por qué? Porque lo que va a pasar es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Sí. ¿Y a quiénes va a ser realmente necesarios? A los hombres de negocios, de ideas, que saben usar la herramienta como si fuera un programador. Entonces, a lo que voy con eso, que es muy interesante, es que desde siempre, cuando nace una innovación, la gente tiene pánico que se va a quedar sin trabajo. Sí, siempre. Y es muy divertido porque tú miras cuando nacieron los primeros ferrocarriles y la gente decía, nos vamos a quedar todos cesantes. Pero lo que no sabían es que van a nacer funciones o trabajos que antes no existían. Entonces, no es que tú te quedes sin trabajo,
es que tu trabajo se traslada a otro lugar. Ok. Antes tú tenías que llevar en carreta a las personas y se necesitaban jinetes que estuvieran arriando los caballos para llevar a las carretas. Después esos fueron reemplazados por personas que manejaban los ferrocarriles, ¿no es cierto? Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Hace 30 años atrás no existía el trabajo del marketing digital. No existía. Y cuando nació el computador, todo el mundo hubiera podido pensar que, ok, la gente que trabaja en publicidad se quedó cesante. Ahora que hay computadores, lo van a hacer los computadores. No, se trasladó. Lo mismo va a pasar ahora. El trabajo no es que vaya a desaparecer, va a moverse hacia otros lugares. Van a salir pegas que yo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se llama NeuralWorks. Sí. Nosotros hacemos consultoría aplicada. Básicamente tomamos empresas del mayor nivel, grandes, muy, muy importantes, y las ayudamos con analítica de datos, ingeniería en general, inteligencia artificial, entre otras cosas. Y muchas veces nos pasa que tenemos ingenieros de Machine Learning, ingenieros de cómo aprender las máquinas, que son pegas o trabajos que tú dirías que no existían hace 5 años y que puede que en 10 años más no existan. Exacto, y que probablemente rápidamente desaparezcan porque las máquinas están aprendiendo a aprender solas. No es tan así. Tú tienes que hacer lo que se conoce como el fine tuning. Tienes que ir personalizando esa IA para que a ti te funcione. Sí. Entonces, lo que es interesante de eso, y que como respondiendo derechamente a tu pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con esta innovación? Uno, nadie lo sabe, pero sí sabemos que se van a trasladar los trabajos, las importancias, los intereses. Tú vas a empezar a tener en el bolsillo un asistente. Así es. Entonces ese asistente vas a tener que aprender a usarlo. Y tu labor como futuro trabajador no es saber programar la IA, es saber sacarle el provecho. Bueno, mi querido Santiago, tengo una mala noticia para ti. El tiempo se nos acabó. ¿Cómo te parece? Bueno, siempre se hace corto, esto es terrible. Y nos quedamos con todas las preguntas por hacer para que sepas. Así que vuelvo al principio. Las puertas de Finanzas a la Carta están completamente abiertas para que continuemos la conversación, porque sé que nos quedaron muchos casos de Pop Business por ahí por conversar y muchas más cosas que me hubiera gustado preguntarte. Antes de que vayamos al final del programa, te pido por favor que en un minuto y a tu cámara le puedas dar el mejor consejo que le puedas dar a nuestra audiencia. Hoy hemos estado hablando muchísimo para los emprendedores, así que ¿cuál sería el mejor consejo que le puedas entregar a ellos en un minuto? ¿Te parece? La cámara es tuya. ¿Es la de allá o la de acá? Sí, la de acá. ¿La de arriba? Esa sí. La de arriba. El consejo que les quería dar muy concretamente es que muchas cosas no son tu culpa, pero sí son tu responsabilidad. Tú no tienes culpa de haber nacido donde naciste. No tienes culpa de haber recibido la educación que recibiste. Esas cosas se vinieron dadas. Pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de tu vida. Yo muchas veces, recientemente, he recibido personas que dicen, bueno, es que yo no tuve la fortuna. Está bien, eso no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad salir adelante. Porque si es que nos escudamos en la culpa ajena, nunca vamos a intentar salir adelante. Entonces lo que yo les quería decir hoy es, la vida que te tocó, el contexto que te tocó es válido. Te puede haber tocado una recesión del COVID cuando recién partiste emprendiendo. Te puede haber tocado una enfermedad el día que diste la prueba para entrar a la universidad. Cosas que ocurren. No obstante eso, es tu responsabilidad salir a buscar esos clientes, salir a buscar la oportunidad, intentarlo. Porque si tú tienes agencia sobre tu propia vida, puedes cambiar. Si tú le echas la culpa a otra persona y no te haces responsable, nunca vas a ser exitoso. Cuando pienses en oro, tienes que pensar solamente en la joyería más grande de Chile, en Naurus Joyería. El único lugar donde consigues todas las soluciones con respecto a joyas de oro y joyas de plata. En Naurus Joyería podrás encontrar joyas de fabricación nacional, pero también una amplia gama de joyas importadas desde varios países con la última tendencia en modas. Naurus Joyería no solamente es venta de oro, sino que también el lugar en donde puedes vender esas joyas de oro que ya no usas. Inclusive, si piensas en cambiar o renovar tus joyas, date una visita por cualquiera de las 75 sucursales en todo el país. O también puedes visitar su página web
www.aurusjoyería.cl. Recuerda, Aurus Joyería es la joyería de Chile. Santiago, ese es un presente para ti. Mira, muchas gracias. Es un regalo de uno de nuestros patrocinadores de Aurus Joyería. Lo puedes destapar para ver qué es lo que te trajo por acá, Aurus. Eso que tienes allí es un lingote de oro puro de 1 gramo, de 24 quilates. ¿Lo conocías? Sí, yo he tenido oro físico. Ah, ok, muy bien. Entonces, qué buena. Ahí tienes para que continúes con tu ahorro en oro en nombre de Aurus Joyería. ¿Te parece bien? Muchas gracias por el regalo. Santiago, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por la generosidad de compartir con nosotros todos tus conocimientos, gracias por estar en Finanzas a la Carta, y a ustedes también en casa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un invitado maravilloso, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, y los espero en un nuevo episodio de nuestro programa. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien.